saludamos con la paz del Señor aquí en Radio Graffiti 87.9, aquí a Sebastián que le habla, junto a mi esposa Vanessa, para compartir las Sagradas Escrituras en esta tarde. Le damos gracias al Señor por un día más de vida y bueno, aquí estamos para compartir la palabra que hemos estudiado esta semana. Y bueno, como siempre vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos que tu palabra sea glorificada, Señor, en cada corazón que tú quieras hablar en esta tarde. Glorifícate en cada vida de los niños, los ancianos. También te pido por cada vida que va a escuchar esta palabra y mirar los videos en las redes sociales para que tu evangelio toque esos corazones, Señor, y las vidas se vuelvan a ti por ese camino que es Cristo, Señor. Te damos gracias por este momento. Bendice las vidas, Señor. Transforma sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, oyentes, a todos los que están del otro lado. Bueno, aquí estamos, la hermana Vanessa los saluda, que Dios los esté bendiciendo. Y bueno, venimos como siempre aquí para compartir la palabra de Dios, ¿sí? El alimento principal para cada cristiano y para los que no conocen, también para que conozcan quién es Dios. Así que bueno, vamos a ir, no sé si primeramente con los anuncios. Vamos a ir con los anuncios y queremos mañana invitarlos para mañana, sábado, 17 horas, en Barrio Belgrano, Escuelita Luminares del Mundo, Escuelita Bíblica. Sábado, 17 horas y la dirección es calle 228-1565, entre Tripulantes del Fournier y Rosales. Así que los estaremos esperando. Y también el domingo, si no tienen dónde congregar o no saben o han dejado de congregar, bueno, los invitamos a Comunidad de la Gracia, domingos 10:30 horas, Jacinto Peralta Ramos 624. Y vamos a seguir aquí con unos anuncios más. Palacio Luciana, Papelería Creativa. El teléfono es 223-544-2522. Vamos a seguir con Bruni Leonardo, herrería en general, decoración, diseño, madera, y el teléfono es 223-6958-303. David Torres, remodelaciones en general, teléfono 223-632-6769. Natural Garden, cuidamos tus espacios verdes con dedicación y experiencia. El teléfono es 223-545-6084. Pablo Trubiano. Alquiler de sonido para eventos. Y el número de teléfono es 223-595-6866. Pablo Mánago. Seguimos, librería, regalería, juguetería Emanuel, la dirección es Luro 9451, local 15. Fletes y mudanzas Emilio y el teléfono es 223-615-0025. Bueno, en otro momento vamos a seguir compartiendo los anuncios que siguen, ¿sí? Y vamos a ir al estudio de la palabra, Y hoy es el título La verdadera conversión. Y quiero leerles Hechos 17, 30 y 31 que dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mensaje clave es un llamado al arrepentimiento universal y la fe en Jesucristo como el camino para ser salvos del juicio divino. En Lucas 24:47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Menciona la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si una persona se arrepiente de verdad y cree en el Evangelio, es salva,
Pero la evidencia que de verdad han creído y se han arrepentido es que su vida va a cambiar y va a seguir cambiando. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si solamente tomaste tu decisión, oraste una oración y tu vida no cambia, no recibiste nada. Si de verdad te arrepientes y crees que eres salvo, pero la evidencia de que de verdad te has arrepentido es que vas a seguir arrepintiéndote. La evidencia de que de verdad has creído en Cristo para la salvación es que vas a seguir creyendo en Cristo. Y quiero compartir Mateo 24:13 que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La evidencia de que de verdad Cristo te justificó es que va a empezar a santificarte. La evidencia de la justificación es la santificación. Romanos 8:3-4 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos describe cómo la obra de Cristo es la base de la justificación. Es el primer paso que permite que la ley de Dios se cumpla en los creyentes a través del Espíritu, lo que se manifiesta en su caminar de santidad. Hay personas que nunca han asistido a una iglesia, ni leyeron la Biblia, pero creen que hay un Dios y hasta han escuchado sobre Jesús, han escuchado su palabra, entendieron, saben que son pecadores y quieren ser salvos. Saben que deben creer, orar con fe, entienden, pero no hay cambio en su corazón. No hay arrepentimiento ni gozo en apoyarse en Cristo. Conocer a Cristo. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es una obra del Espíritu Santo. Es un resultado de la obra de Dios en una persona y el arrepentimiento también. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es una obra sobrenatural de Dios, no es una decisión humana y nada más, es una obra regeneradora del Espíritu Santo. La conversión de una persona se compara a la misma resurrección de Cristo. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Evangelio tiene más poder que la misma obra de creación del universo, pero nosotros tenemos que usar un montón de métodos psicológicos para manipular a las personas, para que oren. Esto es ridículo. Pensemos un ratito qué es lo que estamos haciendo. A veces le decimos, dame la mano, ¿no? Y da a Cristo tu corazón. No, ese no es el mensaje verdadero. El mensaje verdadero es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y esto no es porque lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no solamente esto, sino vamos a acompañar y ayudar a entender lo que es el pecado. Y vamos a ayudarle a discernir con las Escrituras. Todo esto es también por el Espíritu Santo que da convicción, ¿sí? Así que lo que es el arrepentimiento, no vamos a manipularle, vamos a mostrarle con las Escrituras lo que es creer en Cristo. Ahora, Cristo nos dice algo muy importante en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la palabra de Dios. La evidencia de que una vez en tu vida te arrepentiste es que sigues arrepintiéndote. La evidencia de que una vez creíste para la salvación es que todavía sigues creyendo.
La evidencia de que Cristo un día te justificó es que ahora Él está santificándote. Pablo dijo en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está. Hoy en día hay personas que no están creyendo en Cristo, están confiando no en Cristo ni mirando a Cristo, están confiando en una decisión que ellos hicieron y que un pastor validó. Tenemos que tener cuidado, bastante cuidado. Si no tienen fruto de un creyente, es posible que no sea. Quiero compartir Romanos 10, del 8 al 11, que nos dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nos enseña que la salvación es por medio de la fe. También enseña que la evidencia de la fe es que confesamos con la boca lo que decimos que creemos, no negando la fe en que decimos que creemos. El que cree en el Señor ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha llegado a ser nueva criatura. Y en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona renace, llega a ser nueva criatura. Y una nueva criatura va a vivir de una forma diferente. Y las obras no nos salvan. Somos salvos por medio de la fe. Pero si de verdad creemos en Cristo, hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas y vamos a vivir conforme a la ley de Dios. Si una persona vive de una manera que contradice la ley de Dios, es evidencia de que nunca ha sido regenerada. Si nunca ha sido regenerada, significa que no cree. Si no cree, no es cristiano. El que realmente cree en Cristo será salvo, pero a la vez el que cree en Cristo no va a negarle a Cristo, sino va a confesar a Cristo a pesar de las circunstancias, ¿sí? Romanos 12, del 1 al 2 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso debemos estudiar, ¿no?, las Escrituras, ¿sí? Para conocer más de Dios, para conocer la voluntad del Señor. Realmente poner nuestro corazón, abrir nuestro corazón, no es invitarlo, sino entregar todo a nuestro Señor y Él nos va a hacer una nueva criatura. Confía a ti que estás del otro lado, querido oyente, querido hermano, hermana que estás del otro lado, estás escuchando, tal vez te has apartado, tal vez no conoces quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Bueno, aquí en Respuesta Divina nosotros venimos a traer el mensaje de salvación, que son las buenas nuevas, ¿sí? Que Cristo ha venido a dar la vida por cada uno, por todos aquellos que creen en Él, ¿sí? Cristo te da la vida. Cristo ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario, ¿sí? Y ha dado la vida por todos aquellos, vuelvo a repetir, todos aquellos que creen, no al que dice, soy cristiano porque ha hecho solamente una oración, o ha levantado las manos, o ha tenido un sentimiento, o tal vez ha llorado. Tal vez hoy en día, si estás escuchando la palabra del Señor,
y te está tocando realmente, y tú estás en este momento abriendo tu corazón, entrégale todo, porque el Señor va a ser una nueva criatura de ti, hermano, querido oyente que estás del otro lado. No des la espalda al Señor. Es el momento, hoy es el día, no sabemos si estaremos mañana. Bueno, seguimos aquí en Respuesta Divina y nos vamos a ir a una alabanza. Respuesta Divina. Bueno, los invitamos mañana sábado, 17 horas, si estás por el barrio Belgrano o cerca, o si queréis ir para aquel lado, en la escuelita Luminares en el Mundo, ¿sí? Escuelita bíblica para niños y adolescentes, donde compartimos la bendita palabra de Dios. Sembramos el glorioso evangelio en los corazones de esos niños, creyendo que el Señor dará resultados, el Señor hará crecer esa palabra en esas criaturas y serán nuevas criaturas, como dice la palabra, ¿no? Hijos del Altísimo, ¿sí? Una nueva criatura apartadas para Dios, apartada de lo malo, caminando conforme a las Sagradas Escrituras. Y este domingo también 10:30 horas, Jacinto Peralta Ramos, 624, Comunidad de la Gracia. Los esperamos ahí para alabar y escuchar la palabra del Señor junto al Pastor Marcelo y todos los hermanos que le mandamos saludos aquí desde la radio. Y bueno, seguimos. Bueno, vamos a ir a unos anuncios más. Por Instagram pueden encontrar bonsai.creativo. Hay estudios que hacen diseño, hay estudios que hacen preguntas, hay estudios que se toman el tiempo de entender antes de crear. Para que tu diseño sea único, bonsai.creativo. Blanquería BMC, toallones, repasadores y mucho más. El teléfono es 223-620-9999.
Luthier Mazzola, servicio de Luthier Mar del Plata. ¿Tu instrumento no suena como debería? Bueno, Luthier Mazzola deja tu instrumento listo para sonar como merece. Y el teléfono es 2944555625. La Roti de Anita, sándwich de milanesa, carne y pollo y empanadas cortadas a cuchillo. Se toman pedidos para el fin de semana y el teléfono es 223-527-1167. Pedro Parodi, soluciones, refacciones, Durlock, electricidad, plomería, herrería, techos, colocación, revestimientos, seguimientos de obra. Y el teléfono es 223-597-3750. Y por último, artículos de limpieza Liz. Calidad que se nota. Se hacen reparto y el teléfono es 223-3064-338. Bueno, buenísimo. Le damos gracias a los amigos que también junto con nosotros compartimos la palabra del Señor porque nos dan una mano, ¿sí? Que Dios esté obrando en esos trabajos, que sean trabajos que lo hagan para Dios, honradamente, para que todo vaya bien y salga bien, ¿sí? Hoy seguiremos estudiando y vamos a hablar de la ley de Dios, ¿sí? Quiero leerle el Salmo 19. Salmo 19, del 7 al 11, que dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado, con ello hay grande galardón, ¿sí? Tremenda la palabra del Señor, ¿no? Y quiero leer la ley del Señor, ¿no? Vamos a leer Éxodo 20, del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley de Dios, ¿no? La ley moral, los 10 mandamientos, ¿sí? Dice que si transgredimos esos mandamientos somos culpables, ¿no? De pecado y transgresión, ¿sí? Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de la ley de Dios? Porque sabemos que por la ley de Dios no vamos a ser salvos, porque pienso que los que están escuchando, aún y yo, cumplimos esos 10 mandamientos, porque aún pecamos con el pensamiento, porque Dios conoce todo, ¿sí? Por eso la ley de Dios tiene un propósito que lo vamos a estar estudiando hoy, ¿sí? El verdadero propósito de la ley no es la salvación del hombre por méritos propios, sino que sirve principalmente como un espejo que revela el pecado humano y la culpabilidad. Al leer la palabra de Dios es como un espejo y nosotros vemos las manchas de pecado que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Vamos a leer Romanos 7:7. Bien. Seguimos aquí en Respuesta Divina, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley como un espejo que muestra la suciedad del rostro. No es el espejo a causa de la mancha. Cuando usted se mira en un espejo limpito, usted se mira y ve manchas, pero la mancha no está en el espejo. La mancha está en uno. El espejo hace visible y evidente la mancha que hay en nosotros, ¿no? Así la palabra de Dios hace evidente la culpabilidad y el pecado que hay en nuestro corazón, ¿sí? La ley no limpia, no tiene la capacidad de quitar la mancha, solo la hace visible. Expone la condición pecaminosa del hombre sin tener el poder de salvarlo o santificarlo por sí misma. Su propósito es despertar la conciencia al mirar la ley y el hombre comprende su problema, que no son sus actos externos solamente, sino las concupiscencias y los deseos internos que habitan en él, ¿sí? La concupiscencia, todo deseo desenfrenado que va en contra de la palabra del Señor. ¿Y de dónde salen esas concupiscencias? Lo dice Jesús en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
La ley no es un mecanismo de justificación ni de santificación, sino una guía que muestra la incapacidad del hombre para cumplirla y su necesidad de un Salvador, ¿sí? Al leer los mandamientos decimos, estamos en problemas, ¿sí? No estamos viviendo como Dios quiere, no estamos pensando, actuando como Dios quiere y estamos condenados por no cumplir la bendita palabra del Señor, ¿sí? Por eso la ley nos lleva al Salvador, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia como pecado, ¿sí? Vamos a Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dijimos que la ley refleja lo que hay en nuestro interior. Jesucristo dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea, la mira, ya está adulterando en su corazón, ¿sí? Es tremendo, ¿sí? No, pues quizás no lo hace, pero lo piensa, ya Dios es pecado delante del Señor. Por eso necesitamos un Salvador, por eso vino Cristo, ¿no? Para librarnos del pecado y renovar nuestra mente a través de la bendita palabra del Señor y ponerle frenos a esas concupiscencias, a ese remanente de pecado que tiene el hombre, ¿sí? Que el hombre que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y el pecado lo lleva por doquier a hacer cosas que no conviene y después sufrimos las consecuencias, ¿sí? Acuérdense que toda desobediencia, toda transgresión de la ley de Dios, creas o no, se cumple, ¿sí? Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al malvado, ni al malvado por inocente. Pero su gran amor envió ese Cordero Santo a Cristo para librarnos de la maldición de la ley. ¿Sí? Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? Por eso en Él estamos confiados. Cristo es nuestra justicia, ¿sí? Como dice una alabanza, Cristo nuestra justicia es, ¿sí? La codicia como pecado es mostrar que el pecado no solo es un acto externo, sino también en los deseos y pensamientos internos, o sea que la verdadera comprensión de la ley revela que cometemos el pecado, es un acto de pensar el pecado, pensando ya pecamos con el pensamiento, ¿sí? Me trabé. Vamos a leer 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Y Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Se rechaza la idea que la ley sea mala o causante del pecado. Por el contrario, la ley es santa, buena y gloriosa, porque ilumina la conciencia y prepara el corazón para recibir la gracia en Jesucristo. Romanos 7:12 dice así la palabra. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muchas personas creen que son buenas basándose en actos externos, ¿sí? La ley prohíbe incluso la codicia y los deseos internos del corazón. Rompe con falsa seguridad y revela que el problema reside en el interior del hombre, en el corazón de él, y no solo en sus acciones, ¿sí? Dijimos que la ley nos libra de esa falsa seguridad, ¿no? Creemos que somos salvos porque no hacemos esto, lo otro, pero ya pensándonos, Dios lo ve como pecado, ¿sí? Romanos 3:10 dice así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Salmo 51:10. 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dijimos que los actos externos, ¿no? Por ahí no hacemos alguna cosa, pero lo pensamos, ¿sí? Uno tiene que ser íntegro delante del Señor. Una vez me contaron una historia, dice que había una pareja en un bar, ¿sí? Se sientan a comer y justo cuando ellos se sientan, se va una señora y se olvida la cartera, y en la cartera tenía mucho dinero, ¿sí? Y el muchacho, señora, venga, se olvida la cartera. Y la señora dice, me salvaste, hijo, tenía todo mi sueldo aquí. Voy a llamar al noticiero para hacerte una nota porque hay pocas personas como vos. Qué buen acto que hizo ese varón externo, ¿no? Pero ¿saben qué? Esa chica que estaba con él no era su esposa, era su amante, ¿sí? Tremendo, ¿no? Y él dijo que no llame al noticiero porque se le iba a dar problemas, ¿viste? Por eso uno tiene que ser íntegro delante del Señor, ¿sí? Podemos hacer cosas, pero quizás con nuestra mente hacemos otra cosa y eso está mal, ¿sí? Pero para eso
vino Dios para renovar el espíritu de nuestra mente, sacar toda basura, implantar su palabra y poder vivir como a Él le agrada, sino para salvación, sino para reflejar el carácter santo de nuestro Dios, ¿sí? Cuando una persona comprende que es pecadora incluso en pensamiento y que es incapaz de alcanzar la santidad por sí misma, surge una profunda necesidad de un Salvador. Esta convicción es la que finalmente lleva al individuo a buscar la gracia ofrecida por Jesucristo, que es una obra del Espíritu Santo en soberana voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 2 del 8 y 9. Efesios, bien. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La ley nos muestra que nadie puede cumplir la ley moral de Dios. Su función es conducir al pecador hacia la necesidad de un Salvador, o sea, Cristo. La ley es nuestro ayo que nos lleva a buscar al Señor. Es la ley, la palabra a través del Espíritu Santo que nos da convicción de pecado y nos arrepentimos y en la fe en Jesucristo y somos regenerados. Una nueva criatura, pasamos de la muerte a la vida. Vamos a leer Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso la persona que está en Cristo sale de la maldición por no cumplir los mandamientos de Dios, ¿sí? A la bendición, ¿sí? Cristo es nuestra bendición, Cristo es nuestra justicia, Cristo perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Seba, ¿puedo vivir la vida loca ahora que estoy en Cristo? ¿Puedo hacer lo que quiera? No. ¿Sí? El Señor nos manda a vivir en santidad. La nueva criatura anhela las cosas santas y se da cuenta y piensa que las cosas que hacían están mal, ¿sí? La palabra dice, el Señor, que estos mandamientos se cumplen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Si vos amás a Dios y amás al prójimo, estás cumpliendo toda la ley, ¿sí? Y no lo cumplimos, vamos a ser sinceros, ¿sí? Ahí te peleaste con tu esposa, tuviste un mal pensamiento, quizás tu hijo te hizo enojar, ¿sí? Pensaste mal de él, en el trabajo, ¿sí? Y estamos en problemas, ¿sí? Pero para eso vino Cristo. El cristiano vive en un arrepentimiento continuo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo lo lleva a volverse al Señor, ¿sí? Aunque Él está limpio con la sangre del Cordero, el cristiano vive un arrepentimiento continuo, ¿sí? Gloria al Señor. La ley de Dios refleja el pecado que hay en el mundo, ¿sí? La ley refleja el pecado como una norma que limita la maldad en la sociedad. La ley de Dios limita la maldad en la sociedad. Vemos constituciones de países que están escritos los 10 mandamientos, parte del no matarás, ¿sí? Y otras leyes civiles que se nombran. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 20, del 2 al 17 de vuelta, ¿sí? Bueno, 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tremendo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y cuán rebeldes somos, aunque nuestro papá sea, como decimos, un pan de Dios, nuestra mamá, nosotros nos rebelamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro remanente de pecado no quiere someterse a ninguna autoridad, ¿sí? Cuando uno le dice a un chico no hagas eso, ¿qué hace el chico después? Va y lo hace. Si el chiquito no metas el dedo en el enchufe, ¿qué hace? Va y mete el dedo en el enchufe y va a decir, ¿cómo puede ser si es la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, ¿sí? Por eso es necesario nacer de nuevo, como dijo Jesucristo a un fariseo, a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Vamos a seguir, ¿sí? Dijimos que la ley despierta los deseos prohibidos en el ser humano, principalmente a través de 3 mecanismos que lo vamos a estar estudiando ahora, pero ahora vamos a ir a una alabanza aquí en Radio Graffiti 87.9. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Preparamos nuestros labios, nuestros corazones para proclamar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Y unimos nuestras voces al coro de todas las criaturas, toda su creación que adora y exalta su nombre. Oh, criaturas del Señor, canta con melodiosa voz, alabad, aleluya, ardiente el sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor.
viento veloz, potente a luz, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya, suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, echa de mí toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Unimos nuestras voces y cantamos, cante la entera creación, cante la entera creación, con humildad y adoración, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, alabadle, alabadle, alabadle. Bueno, seguimos en Respuesta Divina, estudiando la ley de Dios. ¿Sí? Dijimos que la ley despierta los deseos prohibidos en el ser humano, principalmente a través de 3 mecanismos. ¿Sí? Esto lo compartió Martin Lloyd Jones. ¿Sí? Despierta la rebelión innata. ¿Sí? El ser humano nace con una naturaleza carnal que siente enemistad hacia Dios. Al presentarle el mandamiento, este espíritu de rebelión se agrava, provocando que el hombre desafíe la provisión porque odia la idea de someterse a una autoridad externa, ¿sí? También sentimiento de injusticia, ¿sí? Cuando la ley señala los deseos internos como la codicia, el hombre pecador reacciona sintiéndose que lo están tratando de forma injusta. Esta frustración o indignación que lo lleva a la restricción de sus pensamientos íntimos y lo lleva a pecar más, ¿sí? También le introduce ideas, ¿sí? La ley, al prohibir algo, lo puede colocar nuevas ideas en su mente que antes no tenía allí. El pecado aprovecha este nuevo conocimiento para encender la curiosidad y la lujuria hacia aquello que acaba de ser enseñado como prohibido, ¿sí? Ese remanente de pecado se revela a lo que Dios manda, ¿sí? Se revela a la palabra del Señor. La ley revela también la pecaminosidad y contaminación de nuestra naturaleza, corazón y vida, de manera que uno al examinar a la luz de ella podemos llegar a una convicción más profunda del pecado y sentir odio y humillación por él. Pero también es la convicción de la necesidad que tenemos de Cristo y su obra de obediencia. Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 3:20 vamos a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Santiago 1:23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Tremendo, ¿sí? Como dice la Escritura, la ley es nuestro ayo, nuestro pedagogo, que nos lleva al camino de salvación en Cristo. La ley nos conduce a Cristo para perdón y salvación, y Jesús nos conduce a la ley para santificación y reflejar el carácter moral de Dios. Y esas buenas obras
que Dios preparó de antemano. Sabemos que toda transgresión de la ley de Dios es pecado, ¿sí? El pecado es el causante de toda ruina. Al mirar nuestras vidas atrás y a través de los años, lo que encontramos es pecado. En el pecado es fracaso, vergüenza, dolor. El pecado arruina y estropea la vida, en la raíz de nuestros tropiezos e infelicidades, ¿sí? El pecado no es solo un error conductual, ¿sí? De conducta, sino una fractura en nuestra relación con Dios, ¿sí? Dice que la iniquidad hace separación entre vosotros y Dios. A pesar de nuestros pecados, hay una vía para obtener la reconciliación y una amistad renovada con Dios contra quien el hombre ha pecado. La persona puede ser perdonada de forma gratuita, absoluta y completa en Cristo Jesús. La solución, Él vino a librarnos del poder del pecado y de ese pecado que nos llevaba al infierno. Cristo venció al pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció todo poder de maldad. Así vamos a leer Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, ese don divino, esa gracia que está presente en estos tiempos, ¿no? Dios está llamando a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, a toda criatura que se arrepienta de esos malos caminos y se vuelva al Señor, ¿sí? La ley moral de Dios nos muestra que codiciar es malo, mentir es malo, robar es malo, ¿sí? Hacer mal al prójimo es malo. ¿Y cuánto participamos de eso? Porque todos fallamos, todos los días no cumplimos la ley del Señor, le fallamos porque somos hombres imperfectos, aún nacidos de nuevo, muchas veces fallamos, pero para eso vino Cristo, ¿sí? Si no necesitaríamos un Salvador, Cristo no hubiera venido, pero Él vino y entregó su vida en expiación por el pecado. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así esta tarde Cristo está triunfante y victorioso a la diestra del Padre y los hijos, nosotros, juntamente con Él. Nuestra victoria está en Cristo. Él nos dio una salvación eterna. Dice que nadie nos va a arrebatar de su mano y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Así es que estás del otro lado, querido oyente, por eso te queremos invitar a Comunidad de la Gracia, este domingo 10:30 horas, ¿sí? La dirección es Jacinto Peralta Ramos 624. También puedes ir obviamente que te invitamos a vos y que vayas con tu familia. También para los niños, empieza la escuelita a las 9:45 horas, ¿sí? Ellos también tienen una enseñanza bíblica, ¿sí? Así que también para acompañar a los padres, porque es necesario que si tenemos hijos, lo instruyamos en el camino del Señor, ¿sí? Siempre damos gracias a Dios por nuestros hijos, pero a veces no sabemos cómo educarlos o cómo llevar, ¿no? Una familia, padre, madre, que estás del otro lado, hay muchas separaciones, divorcios hoy en día. Hay muchas familias que están quebradas, hay muchas familias rotas, ¿sí? En todo sentido, porque falta Dios, ¿sí? Y también porque a veces Dios permite que pasemos todas esas cosas por pecados o tal vez porque Dios también te está purificando y quiere trabajar en tu corazón. No sabemos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, pedirle al Señor pedirle bien, ¿no? Las cosas. Pedirle primeramente que aumente nuestra fe, ¿sí? Que nos ayude a seguir confiando en el Señor. Si tú hoy en día dices que eres cristiano, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis también, ¿no? Uno a veces ve que otras personas dicen, ay, no, pero si este es cristiano, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué está llevando así su vida, su familia? Y a veces uno no tiene que mirar al hombre, tenemos que mirar a Cristo. Hay muchos que se van a hacer llamar cristianos, hasta otro tipo de, también que se hacen llamar, ¿no? Pastores, pero a veces hay falsos, ¿sí? Hay personas que no hablan conforme a las Escrituras, pero para eso hay que rogar a Dios que tenga piedad y misericordia y nos muestre la verdad, ¿sí? Por eso nosotros les traemos esto que es basado en las Escrituras, no es algo nuestro, ¿sí? Así que vamos a seguir aquí compartiendo la palabra y también lo dejo a mi esposo aquí. Vamos a compartir algo de la Confesión de Fe Bautista, ¿sí? Que dice así, la ley de Dios, ¿sí?
La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, ¿sí? Y fue dada por Dios en el monte Sinaí. En los 10 mandamientos escritas en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 los deberes para con los hombres, ¿sí? Además, esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que tenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimiento y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido de poder por parte del Padre para ese fin. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a todo morador, ¿sí?, a que se obedezca. Y esto no solo es consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente, ¿sí? El uso de la ley, ya mencionamos, tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que quiere a la voluntad de Dios revelada en la ley, ¿sí? Dios nos hace poder a través del Espíritu Santo para amar las cosas santas del Señor, ¿sí? Como dice aquí, todo morador tendrá que dar cuenta delante del Creador, creas o no. Un día partiremos de esta tierra y estaremos delante de Él, ¿sí? Por eso Cristo tiene que ser tu justicia, ¿sí? El Espíritu Santo esté hablando a través de la palabra, que haya el arrepentimiento para que seas salvo del pecado, ese pecado que te lleva a caminos no buenos, el fruto del pecado, un divorcio, el fruto del pecado, una fornicación, el fruto del pecado es el robo en las calles, el fruto del pecado son los políticos corruptos, el fruto del pecado es toda la violencia y la maldad que vemos en el mundo. Ese es el fruto del pecado, que es la muerte, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras de maldad. Por eso, como dice, Cristo está llamando al morador de la tierra, como dice, cree en el Evangelio y arrepentíos, y cree en el Evangelio y sé salvo. Como dice Pedro, sé salvo de esta generación perversa, ¿sí? Somos regenerados por el Espíritu Santo, ¿sí? Él cambia esa naturaleza pecaminosa para andar en una nueva vida, ¿sí? Gloria al Señor. Así es, también los queremos invitar mañana, Escuelita Bíblica Luminares del Mundo, sábados 17 horas, si estás cerca, esto es en Barrio Belgrano, si estás cerca, Barrio Don Emilio, Autódromo, bueno, los esperamos ahí, la dirección es calle 228, 1565. Y también, lo vuelvo a repetir, Comunidad de la Gracia, domingos, 10:30 horas, y la dirección es Jacinto Peralta Ramos 624. Así que los invitamos ahí a Comunidad de la Gracia, 10:30 horas, Jacinto Peralta Ramos 624, para adorar todos juntos al Señor, ¿sí? Vamos a leer Isaías 1:8, que dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿sí? No hay pecado que Cristo no pueda perdonar, ¿sí? Que Dios no pueda perdonar a través de Cristo, ¿sí? Cristo vino a perdonar al ladrón y a toda persona que hace lo malo, ¿sí? Porque Él puede dar una nueva vida. Quizá hay personas que tienen el sentir de buscar del Señor, pero dice, ¿cómo me va a aceptar a mí el Señor si hago esto, hago lo otro? Cristo vino a buscar lo vil y despreciable. Cristo vino a salvar a esos pecadores muertos en delitos y pecados. Ese es el verdadero evangelio. Cristo no vino a esta tierra a hacerte rico, a hacerte próspero, a que tengas una 4x4. Él vino a salvarte del pecado. Él vino a librarte del pecado y de la condenación del pecado, que es la muerte, y darte una nueva vida. Acuérdate que estamos de paso en esta tierra, como dicen las Escrituras, somos peregrinos en esta tierra, y en esta tierra, si sos cristiano, vamos en contra de la corriente, ¿sí? No algunos dicen, ven a Cristo que se te van a ir todos los problemas. No, ven a Cristo que vas a ser salvo de la ira de Dios en el postrero tiempo, porque dice la palabra que el que no está en Cristo, Dios está irado con el impío todos los días. Y Seba, ¿por qué no lo destruye? Por su misericordia, ¿sí? Su misericordia se renueva
cada mañana, como estudiamos, es la gracia general, ¿no? Que sale para justos y injustos el sol, ¿sí? Y bueno, pero también está la gracia especial que Dios llama a esos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que escuchan la palabra, que en Cristo hay salvación y reconocen que están faltos delante de ese Dios santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Y usted se mira, yo voy a la iglesia si sos santo por los méritos de Cristo, ¿sí? Esa persona santa refleja el carácter de Cristo en el diario vivir. No es perfecto, el único perfecto fue Cristo, pero vamos camino a la perfección, ¿sí? Y todo lo hacemos por amor al Padre, ese Padre amante que nos vio muerto en delito y pecado y envió lo más precioso, su unigénito, ese Cordero que sufrió, fue avergonzado, fue vituperado, pero Él lo sufrió todo por amor por su pueblo, por esos escogidos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo no amar a esa persona? ¿Sí? Dios no es como nosotros, Dios no abandona, Dios no miente, ¿sí? Dios no desea el mal a nadie, Dios es amor, ¿sí? Por eso ese Dios amoroso está llamando a cada persona que está escuchando que se vuelva a Él por el camino que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por eso les traemos estas enseñanzas, ¿sí? Y que sea de edificación como primeramente lo es para nosotros, ¿sí? Porque nosotros no podemos traer algo, porque sí, si no lo estudiamos, si no conocemos también las virtudes del Señor, ¿no? Los atributos, porque hay muchos atributos que no conocemos, no se enseñan casi en ningún lugar, en ninguna iglesia, pero bueno, nosotros venimos trayendo la palabra del Señor, ¿sí? Damos gracias a Dios por estas puertas que siempre nos abren aquí en la Radio Graffiti. La verdad que somos muy agradecidos, damos gracias a Dios por todo, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo, vamos a ir a... Bueno, le damos gracias al operador ahí que está manejando los controles, como siempre, buena onda. Le damos gracias a Carlos, aquí a Radio Graffiti, a cada compañero que trabaja en este lugar, que Dios está hablando los corazones, y cada familia que está escuchando, va a escuchar este mensaje. Yo le pido al Señor que Dios toque ese corazón, que su gracia lo alcance y que puedan ver esa mano amorosa de ese Dios misericordioso, pero acuérdense, un Dios justo. Dios es amor, pero fuego consumidor. Así que Dios está obrando en esta ciudad también, en los climas. Vemos que el clima está medio loco, sí, pero sabemos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Por eso los hijos de Dios no tememos, ¿sí? No tememos al pasado, no tememos al futuro, sabiendo que estamos escondidos bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Y si nos llegara a tocar la muerte, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, ¿sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros morir es pasar de esta tierra a la preciosa gloria donde no habrá más pecado, no lucharemos más con esta carne que nos juega mala pasada y estaremos en presencia de nuestro Creador. Así que nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere, aquí en Radio Graffiti 87.9 y seguimos escuchando buena música. Nuestro enemigo vil nos quiere destruir, con odio deja ver su astucia y gran poder. Es